Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, Tomás. Todo bien, por Bueno, suerte. les estaba diciendo a nuestra audiencia que entren en Forbes Argentina para informarse como todos los días. Ahora Ah, sí, muchas gracias por participar de Forbes Live. Estamos medio desajustados ahí. Ah, no, ahí estamos bien. Eh, Contame dónde estás ahora. ¿Estás en tu casa? estoy en casa, sí. Estoy, terminé de escribir algunas cosas, mandar algunos emails y algunas Zooms que tenía. Y nada, me vine para acá. Paré. Eh, en las conversaciones con todas las personas, muchas cosas llaman la atención, ¿no? De todos los días. Y una de ellas es cómo un CEO maneja una compañía desde su casa. ¿Desde dónde? Especialmente desde la cocina, desde tu escritorio. Y un poquito de todos lados, mira, porque una de las cosas que te trae esta pandemia es que empezás a hacer cosas que no hacías. Seguro. Normalmente no me ocupaba, no porque no me guste, pero por tiempo tenía una señora que me ayudaba en todas las cosas de la casa, la ropa de los chicos, yo soy separado, así que necesito el doble de ayuda. Y tengo dos hijos adolescentes, bueno, la comida, la ropa, la plancha, el lavado, son cosas que aprendes a valorar de otra manera tremendamente, ¿no? O sea, el Me trabajo imagino. del personal doméstico no me parece que esté en la Argentina suficientemente valorizado hoy. Las Está cosas que muy bien. podemos hacer quienes tenemos otra responsabilidad, porque hay personas que nos ayudan en la casa, ¿no? Y esa lección es un aprendizaje también para tu función como director de una compañía tan importante. No te entendí, de No, vuelta. digamos, ese darte cuenta, ¿no? De cosas cotidianas y específicamente esto que te referís del trabajo doméstico y demás, cambia en tu perspectiva sobre el negocio y sobre cómo encarás la visión general de la compañía. En algún punto sí, porque yo creo que todo aquello que te humaniza y te vuelve una persona más aterrizada y con los pies más en la tierra, te ayuda a, digamos, aumentar el ejercicio de la empatía y ponerte más en el lugar de los demás y como un factor importante dentro de tu responsabilidad como líder está conectarte con el equipo y poder entender los problemas por los que ellos pasan y cómo los podés ayudar. El hecho de estar más humanizado y de estar más conectado con la realidad de los detalles, la realidad doméstica. Hablando con muchas chicas de la empresa, les decía que indudablemente esto que por ahí algunos varones empezábamos a visualizar en la pandemia como algo más complejo, tal vez para ellas era una complejidad cotidiana, ¿no? El lidiar Claro, con el trabajo, con la casa, con los chicos. Quizás muchas de ellas también tienen una ayuda, pero también por ahí la persona se enferma, no puede ir, y siempre, casi siempre, naturalizamos que la mujer es la que cubre esos baches en la casa. seguro. Y nada, me parece que está bueno de pronto entender un poco más o vivir un poco más en carne propia la problemática que nos atraviesa cotidianamente, ¿no? Seguro. ¿Cuántas personas trabajan en Singenta en Argentina y en Latinoamérica Sur, que es tu región? Bueno, ahí tenemos una cantidad de gente estable de alrededor de 1.200 personas, pero después hay mucha gente que trabaja por temporadas más vinculados a ciertos trabajos de producción, sobre todo en la parte de producción de semillas, que son estacionales, porque tienen que ver con determinadas cuestiones que se hacen en el campo en determinados momentos del año. Y Perfecto. allí la cifra se puede ir al doble tranquilamente, pero son cifras temporarias, digamos. Perfecto. Me gustaría que nos ayudes a entender bien, digamos, a todo el mundo le suena Singenta, pero ¿qué es Singenta? ¿A qué se dedica? Y bueno, y hubo un gran movimiento corporativo en enero
Se creó Syngenta Group, la función de tres compañías muy importantes. Explícanos qué es Syngenta y a qué se dedica. Bueno, Syngenta es la compañía de agronegocios más grande del mundo. Originalmente era una empresa de capitales abiertos, es decir, cotizaba en la bolsa de Londres y en la de Nueva York, Y de origen suizo. y de origen suizo. La casa matriz estaba en Suiza, sigue estando hoy en Suiza, pero hace 3 años la compañía ChemChina de capitales chinos compró el 100% de las acciones de Syngenta y, digamos, la delistó, es una traducción, Sí, digamos, sí, sí, está muy bien. la sacó de circulación en la bolsa porque compró la compañía y se hizo del 100% de las acciones. Por lo tanto, se volvió una compañía privada de capitales chinos, aunque estando en Basilea. El carácter de una compañía multinacional, algunos lo definen por dónde está su casa matriz y otros por el origen de sus Claro, capitales. Nosotros decimos que tenemos la doble nacionalidad, Suiza y está muy China. bien. Es una Y, compañía, por supuesto, que tiene negocios muy importantes de agroquímicos y de semillas y de biotecnología, y que recientemente, como vos bien decís, formó el Syngenta Group, donde a Syngenta le incorpora la inmensa gama de productos genéricos que tiene Adama y la capacidad de producción a gran escala en China que tiene Sinochem. Entonces, con la venta de las tres compañías se alcanza una cifra enorme de facturación mundial que la transforma definitivamente en la compañía química y de agronegocios más grande del mundo. excelente. Entonces, protección de cultivos, fertilizantes y el No negocio. fertilizantes. Fertilizantes, bueno, no está mal, porque en China en realidad tenemos una división de fertilizantes en manos de Sinochem, pero casi te diría que es el único país del mundo donde hoy estamos con fertilizantes. En Ah, realidad, en el resto de los países son agroquímicos, semillas, biotecnología. perfecto. Cuando nosotros hablamos, nosotros hicimos una entrevista en el verano Sí, y cosa que no le sorprende a nadie, desde entonces pasaron un montón de cosas. pasaron Este, cosas. pasaron cosas, como dijo famosamente alguien hace poco. Eh, Ale Berkovich. no, no, la No, frase ya sé, original es de... Ale Claro, Berkovich lo usó para su programa, pero sí, sí, quedó como un eslogan. Este, pasaron muchísimas cosas. yes. Y bueno, uno de los temas principales que tocamos en esa entrevista era tus planteos respecto del hambre en Argentina. Vos estuviste de algún modo involucrado en la mesa de lucha contra el hambre y de hecho el presidente citó tus reflexiones. Vos me contaste que estabas dando clases en la facultad, porque además sos profesor en la UBA, Sí. y, eh, y como esas conversaciones que aparecen cada tanto o muy seguido entre los argentinos, llegaste te llegó esa pregunta de por qué Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y sin embargo su pueblo sufre hambre. ¿Qué reflexiones te despertó y cómo cambiaron esas ideas desde la pandemia? Si es que cambiaron. Bueno, primero una pequeña reflexión de la actualidad. En estos días surgió un comunicado del UNICEF actualizando algunas cifras de Argentina, diciendo que ahora estaríamos más o menos en 63 de cada 100 chicos menores de 14 años debajo de la línea de pobreza en Argentina, ¿no? 63 de cada 100 Eh, o 6 de cada 10 es un número que te interpela feo, sí, ¿no? sí, O sea, sí, sí. no importa en qué parte de la pirámide te encuentres, te cuestionás sobre el futuro del país, sobre el futuro de tu familia, sobre la economía que querés construir, ¿por qué no también sobre temas de seguridad que están tan en vigencia hoy cuando vemos las cosas que pasan y que indudablemente nadie quiere justificar en la pobreza las cosas que pasan, pero que indudablemente la indigencia sostenida y desatendida
lleva a situaciones de inseguridad, también eso es una realidad que tenemos que afrontar y corregir. Sí, sí. Pero el hambre de los chiquitos es quizás de todas esas cosas que dijimos, es la más difícil de digerir, es la más irreversible, es la que le deja a estos chicos secuelas eh, probablemente muy profundas en su capacidad neurológica para discernir y entender muchas de las cosas que tienen que aprender durante esa etapa de aprendizaje, y también le deja a la sociedad huellas indelebles porque de la construcción social de esa sociedad se nutren los recursos humanos que van a generar un país más interesante, más lindo para vivir para todos en las próximas Sí. generaciones. Entonces, si pensás en términos, si digamos, si asumís que la pobreza de un 60% es algo que va a costar mucho tiempo bajar a valores debajo del 20 o 30%, como mínimo hay algo que tenés que hacer urgente, que es trabajar sobre la indigencia. La Sí. pobreza se define en términos económicos en la Argentina como un monto al cual una determinada familia no accede por mes para comprar una canasta de alimentos y servicios básicos. Que digamos, esa línea sería la línea entre lo digno y lo no digno. Sí, sí, sí. Pero la indigencia es mucho más ácida y mide la cantidad de dinero que una persona necesita, que una familia necesita, para comprar los alimentos necesarios para no pasar hambre en su familia. Sí. La indigencia estaba en el orden cercana al 10% hacia fines del año pasado, un poco más alta siempre en los chicos y adolescentes. Y calculamos que en ese momento la pobreza estaba en un 35, si la pobreza ahora está en 60, es muy probable que la indigencia esté más cercana al 20%, sobre todo en la población de chicos y adolescentes. O sea que si 2 de cada 10 pibes no se están alimentando adecuadamente, comen salteado o comen mal, no tengas ninguna duda que eso tiene una repercusión que va más allá de lo político y que va más allá de lo económico y que es casi moral o Claro. inmoral. Entonces, trabajando en una empresa donde procuramos aumentar la tecnología y mejorar el acceso de esa tecnología a todos los productores argentinos para que podamos exportar cada vez más y terminar con estas crisis recurrentes de faltantes de dólares que nos llevan a una macroeconomía desordenada y a todo lo que ya conocemos. Todo muy bueno, todo muy lindo, pero en el interín, en ese puente de tiempo que nos lleva a ese lugar, algo tenés que hacer con Sí. ese 20% de indigencia en la población de pibes y adolescentes. Porque si no lo Que haces, no pueden esperar. y acá, viste, podemos ponernos a discutir más IFE, menos IFE, más guache, menos guache, jubilaciones más actualizadas, jubilaciones menos actualizadas. ¿Sabes qué? Son todas discusiones políticas. Aquí hablemos de cómo hacemos para que los pibes estén bien nutridos. Vos en ese momento habías propuesto donar el 1%, era una estimación, el 1% de la producción agropecuaria argentina. Yo hacía unos cálculos que aproximadamente con ese 1% de toda la cadena agroindustrial se podía lograr alimentar, si la Argentina producía alimentos para 400 millones de personas o el equivalente económico claro, a 400 millones de personas alimentadas, bueno, el 1% eran 4 millones de personas, ¿no? Entonces, claro. 4 millones de personas era lo que en ese momento me daba la población infanto-juvenil en situación de indigencia. Ese proyecto en qué quedó y qué seguís pensando sobre eso? Bueno, ese proyecto quedó como una buena idea o iniciativa ponderada por mucha gente en el sector privado, en el sector público. Después se formó el Consejo contra el Hambre o para luchar contra el hambre. Y sobrevino la pandemia. Con la pandemia el Ministerio de Desarrollo Social tuvo que salir a tapar los agujeros
con la tarjeta alimentar, y es un poco la historia recurrente de la Argentina, que digamos, la urgencia siempre predomina sobre lo importante, ¿no? Seguro. En esa idea, digamos, la cuestión no estaba tanto en cómo ayudar económicamente a esas familias con comida o con dinero, sino cómo montar huertas, granjas o procesadoras de alimentos sociales en los barrios vulnerables para que las mismas familias puedan ser las generadoras de sus propios alimentos. Entonces, de alguna manera combatías la desnutrición, pero también la falta de trabajo, que es una de las pandemias más complicadas que tiene hoy los sectores sociales más desprotegidos, que es esa cosa de donde te empieza a lastimar la dignidad personal, el Seguro. pasar por muchas generaciones o décadas de personas que no están dentro del sistema. Entonces la idea era trabajar en esa generación de trabajo, que por supuesto es un proyecto más ambicioso, que lleva más tiempo y que la pandemia dejó todo como muy parado, ¿no? En ese momento, y eso también lo resaltábamos en la nota, tu perfil llamaba la atención también porque eras o sos un empresario que pretende tender puentes entre dos sectores que a priori parecen antagónicos, que son los productores agropecuarios y el gobierno, con una herida profunda desde 2008, el conflicto de la 125, de nuevo apenas asumió el gobierno de Alberto Fernández, con de nuevo la discusión por las retenciones, y finalmente, después de nuestra charla, el caso Vicentín. ¿Cómo, cómo estás viendo la relación entre gobierno y productores? ¿Qué caminos hay para acercar ese diálogo? ¿Y qué reflexiones te despierta todavía esa incapacidad de diálogo? Mira, la Te hice reflexión más 70 evidente, preguntas en una. sí, me la vas a tener que ir recordando, pero te diría que la reflexión más atinada que se me ocurre es que ni los productores o los que estamos ligados a la producción agropecuaria, ni el gobierno se pueden dar el lujo de estar enemistados o con poco diálogo, porque ambos nos necesitamos. El gobierno necesita a la agroindustria porque es el sector más competitivo de la economía, el que trae las divisas, el que genera exportaciones, el que siempre arranca antes y nos saca a la Argentina de la primera instancia de la crisis, y los productores porque necesitamos un gobierno que ordene, que ponga pautas claras, que no modifique las reglas del juego demasiado seguido, que marque un rumbo, que acelere las nuevas tecnologías, que tenga una regulación y una legislación acorde a la actualidad. De manera tal que ahora últimamente se han visto iniciativas e incluso se han visto reuniones Sí, antes sí, sí. impensadas. Hace poco hubo una reunión de la vicepresidenta con el Consejo, nunca me acuerdo, Agroindustrial, sí. algo así, que me pareció muy auspicioso porque, viste, también justamente la vicepresidenta era una persona que parecía encarnar, digamos, la mayor, el mayor rechazo hacia el sector. Y, digamos, Seguro. habiendo recibido el consejo, me parece que también dio un mensaje claro de que tal rechazo no existe y que en todo caso es tiempo de mirar para adelante en qué cosas se pueden construir un futuro mejor para todos, porque la verdad que la Argentina no puede no tener a la agroindustria como parte de un proyecto económico nacional de recuperación acelerada. Si hay un sector que nos puede ayudar a salir rápido de esta pandemia económica es la agroindustria. ¿Cómo viviste vos el caso Vicentín? ¿Qué reflexiones te despertó? Es una pregunta que me Perdón que te gusta haga que una me hagas. pregunta fácil. No, pero vos sabés que me alegra que me la hagas, porque es una pregunta que yo sé que despierta un montón de controversias y demás. Pero la verdad que es un tema en el que el gobierno se perdió la gran oportunidad de hacer algo bien y llevar un mensaje auspicioso para el sector. Porque antes de ese anuncio, el odio encarnizado mayoritariamente por parte de los productores hacia una empresa que irresponsablemente había manejado
sus pertenencias, que eran los granos de los productores, de manera irresponsable, como dije recién, y por lo tanto puso en peligro esa riqueza generada por los productores, no había ninguna duda de ese encono que existía hacia esa compañía y Sí, un sí, sí. consenso absoluto de la mala administración que había ocurrido allí. En ese sentido, había muchas formas de poder construir una historia donde la intervención del Estado, y cuando digo intervención no estoy hablando de la intervención de la empresa o de la intervención del concurso, sino estoy hablando del Estado Interceder. que interviene, separa un poco las cosas, mira lo que ocurrió y actúa un poco tratando de poner orden en esa situación, ayudando a los 2.000 productores que se habían quedado colgados y viendo cómo se podía recuperar la actividad económica en la empresa, viendo si había alguna situación penal que corregir, discutiendo con el juez cómo se podía acelerar esa situación. Bueno, me parece que fue atropellado, acelerado y poco inteligente la Mm. forma en que lo abordó, y entonces terminó como una historia negativa, pudiendo haber sido quizás la historia que reconstruya los Claro. lazos y el puente entre el gobierno y el sector. Igual ¿Y me vos parece que creés que, frente a lo ocurrido fue muy inteligente la actitud de decir, bueno, ok, me corro y salgo de aquí, me equivoqué en la forma que lo abordé, salgo. Pero yo creo que esto no puede terminar así, porque si termina así, la empresa va a ir a la quiebra y los perjudicados van a ser los más débiles de la cadena. claro, Los 1.000 productores, los empleados de las distintas empresas que se van a quedar sin laburo. Es decir, que el juez ahora siempre la tiene, ¿no? Siempre la tuvo, pero ahora tiene el triple de responsabilidad de actuar con celeridad y con responsabilidad para determinar si quienes siguen administrando la empresa están haciendo las cosas bien, si han presentado los papeles adecuadamente para demostrar que no actuaron de mala fe ni generaron ningún desfalco. Es decir, hay una actitud de urgencia que yo por ahora no estoy viendo, y mm, como 50 también soy acreedor, soy uno de los acreedores claro, claro. que me han dejado colgado, ¿no? Que nos han dejado colgado, pero yo no estoy viendo todavía en el juez esa actitud de celeridad que espero verla, porque ahora sí que habiendo recuperado todo el manejo de la situación, tiene que demostrar que puede solucionar esta situación, ¿no? Me, me pu- Imagino no puedes decir en cuántos son acreedores de Vicentín, pero No, ¿cuál? es una cifra que frente a los 1.500 millones de dólares que dejaron colgado a bancos, a la FIP, a los bancos extranjeros de la nación y a los 2.000 productores, no es una cifra significativa, debe ser 1,5 millones de dólares o algo así, que para nosotros igual es un montón de plata, Sí, sí, pero sí, sí. que en el contexto de los 1.400 millones no somos ni cerca de los más perjudicados. Pero digo, no obstante eso, me pongo en el lugar de cualquiera que puede estar ahí esperando como nosotros, y la verdad el juez tiene que tomar las cartas en el asunto con celeridad, porque un concurso donde no se actúa con celeridad es una empresa muerta. Claro. Y más de estas características, donde la confianza es el factor fundamental para que la rueda siga rodando. Digamos, una empresa como esta funciona con la confianza del productor que le lleva los granos, el exportador que los vende, se queda con la diferencia, la ganancia, le paga al productor, vuelve a recibir. En cuanto se corta esa cadena, está sonado. Entonces, Y en- si no hay un shock de confianza para recuperar esa compañía, es una compañía perdida. entonces tu pronóstico es muy poco optimista, digamos. ¿Vos creés que ahora que pasó todo lo que pasó, la compañía tiene serio riesgo de quebrar? Espero que no, porque espero que el juez encuentre capitales privados interesados en juntarse con la familia Vicentín y juntos ponerse de acuerdo en recrear una nueva empresa con una distinta composición del capital, donde probablemente parte de los acreedores puedan o no puedan ser codueños de esa nueva administración, pero lo cierto es que ese era un poco el proyecto que llevaba el anterior interventor,
y la familia y el juez un poco lo rechazaron, así que no sé cuál será el plan B que tengan, pero el que sea debería ser rápido, porque de lo contrario es una actitud muy irresponsable para los miles de acreedores y para los miles de empleados que están dependiendo de esa realidad. La reacción de muchos productores, sobre todo en Santa Fe y en otros puntos del país, fue clara. Eh, Sí. Me gustaría saber qué efectos concretos tiene este enojo, de algún modo, de los productores en las decisiones de inversión para este año y para la campaña que viene. No, el productor actúa siempre como cualquier inversor. El productor es un inversor, digamos, depende de la escala, pero cuando hablamos de los productores agropecuarios, invierten en Argentina por año 15.000 millones de dólares Claro. en alquileres. Porque no te olvides que el 70% de las tierras que se siembran en la Argentina son alquiladas. Entonces son tipos que se levantan a la mañana y tienen que salir a laburar todos los días para producir el campo, porque al final de la cosecha tienen que dedicar X cantidad de toneladas a llevarle al dueño del campo para seguir la rueda. Seguro. No son todos hacendados ricos ni estancieros. Entonces, un montón de plata se dedica a los alquileres, otro a los agroquímicos, otro a las semillas, otros a regalías biotecnológicas, a fertilizantes. Cuando sumás todo eso son muchos miles de millones de dólares. Probablemente como pocas actividades en la Argentina se invierte tanto. Y se invierte a riesgo, Tomás, porque Sí, sí, sí. tenés una sequía como ahora con el trigo y vos tenés que pagar el alquiler igual, capaz que cosechás la mitad o un cuarto y no sabés si aplicar o no aplicar un fungicida porque, o un herbicida, no sabés qué hacer porque si lo vas a recuperar o no, no te llueve y estás, viste, con la situación en el cuello, de manera tal que los tipos son inversores y el inversor actúa racionalmente. Por eso no dejan de usar tecnología, a pesar de que a veces la rentabilidad es muy fina, pero no dejan de usar tecnología porque la tecnología es tu mejor aliada, incluso cuando la rentabilidad es finita. Porque Sí, sí, sí. cualquier ecuación que te lleve a cosechar más hace que vos puedas absorber tus gastos fijos de una manera más razonable. Con la pandemia y la profundización de la crisis, se agudizan esa capacidad de maniobra de un Estado que dice, no puedo recaudar menos de lo que recaudo, y productores que dicen, tengo retenciones, pero además la brecha cambiaria hace que el dólar que yo cobro sea 70% menor al dólar, entre comillas, libre. Sí, es Eh, el ¿qué, drama qué, argentino. ¿Qué se está conversando ahí? ¿Qué debería pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, escuché por parte de estas reuniones que tuvieron la gente del Consejo Agroindustrial con los distintos sectores del gobierno, que un poco habría como un incentivo a producir más y exportar más, y una ecuación que en la medida que se logren mayores excedentes exportables, esa parte no estuviera sujeta a retenciones o hubiese o se podría poner en un pool que reduzca las retenciones gradualmente. Evidentemente Argentina, si quiere incentivar gradualmente una mayor producción y una mayor exportación, tiene que pensar un esquema de reducción gradual de las retenciones, porque en ningún país del mundo las exportaciones son castigadas con un impuesto directo que no va a la rentabilidad. Porque cuando vos escuchás al productor, el productor no te dice, yo no es que no quiera pagar impuestos, todos quieren pagar impuestos, pero el impuesto es un impuesto a la ganancia, no un impuesto a tus ingresos generales, ¿no? Sí, sí, sí. Imagínate que todas las empresas le cobren un 30% de impuestos sobre las ventas. ¿Cuántas seguirían en pie? Muy pocas. Sí, sí. Entonces, sobre esto hay que trabajar, sobre una reforma tributaria que corrija tantas distorsiones que existen en la Argentina. El problema es que la Argentina es una torta que cada vez es más chica y cada vez tenés más invitados al cumpleaños que quieren comer un pedazo de torta. Entonces cada vez los pedacitos son más chicos. Y lo que hay que hacer es hacer una torta más grande, ver cómo se puede agrandar la torta y sobre todo, y esto es lo más importante y esto es lo que menos se trabaja, Tomás,
que es en cómo bajar la informalidad y la evasión. Argentina podría tener la mitad de la presión tributaria que tiene hoy si todos los que debieran pagar pagan lo que corresponde. Pero cuando la evasión fiscal es tan alta y la eficiencia y la eficacia de la FIP para perseguir a esos evasores es tan baja, se da una situación que los tontos que pagamos toda la vida tenemos que pagar el doble de lo que literalmente corresponde para poder mitigar los que no desean estar incorporados dentro del sistema. Y eso sí que es una obligación del Estado donde puede y debe ejercer su poder de policía de una manera mucho más eficiente. Hay otro debate alrededor, digamos, vos escribiste una nota la semana pasada sobre un debate que vos calificaste como berreta, que es entre... La nota No, decía vos berreta, citaste, es verdad, yo lo vos cité citaste a un reconocido Dani, sociólogo, a Dani Steingart, así que es, comentó eso. Sí. citaste a un reconocido Quiero ser justo sociólogo, para no apropiarme de ideas ajenas, Tomás. porque además se apropia... Y sin embargo ahora se usa, normalmente lo usó el presidente y nadie te dio el crédito. Sí, bueno, Pero cedes los derechos de propiedad intelectual. pero desde ya, a Eh, esta altura lo único que querés es que el país donde naciste, donde te desarrollaste, donde tuviste hijos, donde los querrías ver crecer y desarrollarse también, encuentre esa senda. Después, las ideas son de todos, no son de nadie. Y las únicas ideas que valen son las que se llevan a cabo, ¿no? En definitiva. vos decís que Argentina tiene una vaca muerta, una vaca viva, digamos, con el potencial o probablemente más que vaca muerta en el desarrollo agroindustrial. Y se coló, digamos, con el anuncio del proyecto de granjas de cerdos, con el impulso de China, se habló en su momento de 9 millones de cerdos y de inversiones de 27.000 millones de dólares, datos que Ahora se achicó un poco eso, ¿viste? se achicaron. Y bueno, y se introdujo un debate muy fuerte y muy intenso sobre los peligros ambientales de este proyecto, que los voy a resumir brevemente, que son el peligro de desarrollar una zoonosis por supuestamente el exceso de antibióticos y luego de la extensión de la frontera agraria y demás contaminación. ¿Qué opinás y por qué te parece berreta el debate? No, me parece berreta la forma en que se generó el debate. El debate nunca me parece que es berreta en la medida que construye o está destinado a intercambiar ideas y no a destruir la idea del otro, sino a mejorarla. Entonces me parece que cuando Dani Steingart dice es berreta el debate, es porque vio probablemente los mismos videos que vi yo, que me pasaban mis hijos adolescentes de Instagram, donde los ambientalistas más recalcitrantes mostraban fotos y videos de China matando, incendiando a los cerdos, imágenes muy desagradables, muy escandalosas desde diversos puntos de vista. Sí. Entonces, ese debate me parece berreta porque si querés como que saca lo peor de mí, ¿viste? Vos me mostrás eso y a mí me lleva a decirte, ok, a vos te dan lástima los chanchitos, pero y todos los pibes que se mueren de hambre aquí porque los viejos no tienen laburo, no te produce nada. Y Sí. ahí llegamos a un punto muerto, digamos, donde Claro. ni él me quiere escuchar a mí, ni yo lo quiero escuchar a él. Entonces, por eso me parecía que era berreta. Ahora, respecto a los puntos que vos traés que no son berretas, sino que son puntos muy atendibles, yo te diría, en primer lugar, el uso de antibióticos está hiperregulado por veterinarios y por el SENASA, que se mete en cada granja mucho más seguido de lo que nosotros suponemos a determinar en qué momento, cuándo y cuándo no se tienen que aplicar esos antibióticos. De manera que es un poco fantasioso esto de que a los
animales le dan antibióticos porque crecen más rápido o porque engordan más. Los antibióticos son carísimos, no sería sustentable una producción Claro. de carne en base a antibióticos, ni hormonas, ni nada por el estilo. Argentina tiene una tradición ganadera de muchísimos años. Entonces, tiene experiencia en el manejo de la sanidad para evitar zoonosis y un montón de otras cosas. Yo quiero decir que esto no es como el negocio de la basura y dónde poner reciclados de residuos. Los países más desarrollados del mundo, como Japón, como Alemania, como Dinamarca, tienen cientos de millones de cabezas de cerdos que se producen anualmente y que en muchos casos se exportan también. Y lo hacen hipersustentablemente con granjas, modelos que francamente son la envidia de cualquier país en cuanto a la cantidad de trabajo y de tecnología que incorporan. ¿Por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? ¿Por qué Claro. el debate es mostrarme la quema de los cerdos en lugar de mostrarme lo bien que hacen el trabajo en China, perdón, en Alemania o en Japón para copiar los buenos ejemplos o mejorar las cosas que tengamos que mejorar? Ahora, en materia de empatía, déjame decirte que por supuesto que quiero el buen trato de todos los animales, incluidos los cerdos, pero también quiero que los pibes que estamos hoy con un 20% de indigencia y que se mueren de hambre también, o que por lo menos están mal alimentados, tengan padres que consigan trabajo. Claro. Entonces, en esa compatibilización de intereses conflictivos, por favor, pongámonos un poco de cada lado. Sí, yo creo que de algún modo se filtra la idea de que Argentina no es capaz de hacer las cosas bien. Pero entonces Eh, cerremos, Tommy, cerremos y vayámonos todos. Esta idea de que Argentina siempre va a hacer las cosas mal, siempre votamos mal, elegimos mal a los gobiernos, somos corruptos, no podemos producir cerdos sustentablemente. Bueno, cerremos las cortinas. claro, claro, seguramente. Y creo que también se filtró el debate de la producción agrícola argentina, digamos, porque en definitiva el proyecto de los cerdos lo que hace es traer hacia adentro de la Argentina la cadena que está internacionalizada, es decir, Argentina produce granos y cultivos extensivos para alimentar sobre todo a animales en China, en India y demás. Eh, pero bueno, desde el ambientalismo también se critica la tecnología fundamental que permitió la revolución agraria en Argentina, que son los organismos genéticamente modificados y el uso de algunos pesticidas, sobre todo el glifosato. Y ¿Qué nos proponen puede, bueno, que proponen, supongo, agricultura familiar y no... un tercio de producción y que entonces los problemas de hambre y miseria, no en la Argentina, en el mundo se multipliquen por 10. Porque yo digo, a la crítica, que me encantan todas las críticas porque me ayudan a mejorar, pero tienen que venir acompañadas de una contrapropuesta, porque si no, digamos, me quedo en ese lugar de juzgar al otro sin decir nada a cambio. Entonces, si la crítica a la ganadería es el veganismo, es la negación del otro. Y si la crítica de la agricultura agroindustrial es la agricultura ecológica, es la negación de la realidad, no del otro. De ver cómo hacemos para alimentar un mundo que tiene 6.000 millones o 8.000 millones de habitantes, pero que va a tener 10.000 más en 20 o 30 años. Entonces, digo, también tenemos que contribuir a soluciones que tengan un marco de realidad. Y yo creo que si vos mirás cómo ha evolucionado la agricultura en los últimos 30 años y cómo cada vez hay mayores controles, mayores estudios científicos, dosis más bajas de productos, eh, un análisis minucioso por parte de organizaciones no gubernamentales de todas partes del mundo, viendo lo que comes, lo que no comes, lo que se aplica, lo que no se aplica. La verdad que es muy raro pensar que somos envenenadores cereales. No,
estoy de acuerdo con vos. Me parece que sí, que igual es algo que dicen muchos en el sector, que es que no han sabido las compañías y los productores probablemente también comunicar al resto de la sociedad y a los sectores urbanos los beneficios, en algunos casos, más allá de sus peligros, que son claros y que requieren protocolos especiales, los beneficios del cambio en la producción que significó la siembra directa. Ayúdanos a entender eso. No, bueno, eso digamos, cuando vos evitás la labranza manual, que es lo que se hace mucho en otros países, de remover la tierra con esas máquinas que pasaban, ¿no? Eso era una eliminación de carbono a la atmósfera, al medio ambiente, fenomenal. La siembra directa lo que hace justamente es evitar todo eso y por lo tanto tiene una mirada muchísimo más sustentable en cuanto a la emisión de carbono y por ende en cuanto a la preservación del cambio climático. Es muy sencillo, digamos, es básicamente dejar de destruir con esa movilización un montón de moléculas que están en la superficie y que llevan el carbono a la atmósfera. Digamos, la verdad que es una de las cosas más fantásticas y que más se alaban en todas partes del mundo. Y donde Argentina que está claramente a la vanguardia y estuvo, digamos, y de hecho Te diría hay que muchos sí, yo creo que proyectos. no tengo la cifra última y actualizada, pero sospecho que debemos estar en el 80-90% de siembra directa en la Argentina. En otros países están en el 30-40%. Eh, Antonio, para ir terminando, porque sabemos que el tiempo en televisión es tirano, es un chiste que repito demasiado, me parece. No, Este, eh, Me gustaría que me ayudes a entender el lugar de Singenta en la famosa guerra comercial. Y, digamos, hablamos mucho de la incertidumbre y las dificultades de tomar decisiones de inversión en Argentina y demás, pero, digamos, es un mundo también complicado, ¿no? Que desde al menos el año pasado, o 2018, que también tuvo que ver con la crisis argentina, eh, la guerra comercial como que produjo varios desbarajustes. Sin embargo, hay señales contradictorias porque China acaba de comprarle el récord en varios años de producción de maíz. Vos, desde una de las principales compañías del sector y, digamos, capitales chinos, ¿qué tenés para decirnos y para entender mejor eso? mira, vos acabás de describir una situación que es bastante clara, digamos, en medio de esa supuesta guerra irreconciliable, China acaba de asegurarle una compra a Estados Unidos de productos agropecuarios probablemente récord en los últimos 10 años. Entonces no parecería una medida que sea muy consistente con una guerra a muerte donde te condeno al olvido. Me parece que a China no le conviene de ninguna manera el apocalipsis americano y Estados Unidos no puede dejar de mirar a China porque tiene muchísimos intereses económicos, plantas de producción, negocios por hacer en un país que tiene muchos cientos de millones de potenciales consumidores de poder adquisitivo para comprar también los productos de tecnología americana. Y Eso entre no quiere... paréntesis, te pongo, Biden acaba de decir que él reformularía la política de aranceles, que en caso de ganar las elecciones se heredaría de Trump. Puede ser, habrá que ver, viste que hay muchas cosas que se dicen en campaña y que Es- después cuando te toca gestionar te volvés un poco más realista. Pero la realidad es que Estados Unidos ve una China que avanza increíblemente rápido a consolidar un liderazgo no solamente económico, sino también tecnológico. Y ve con riesgo a ese gigante que amenaza con quitarle su supremacía de los últimos 50 años como potencia indiscutible del mundo. Es lógico que haya conflictos, chisporroteos y todas las cuestiones que pueda haber entre dos gigantes que se disputan
esa supremacía. Me parece que es hasta más sano para el mundo, un cierto equilibrio donde dos potencias se mantengan con cierto nivel de equilibrio, de poder político y económico, que solo una detente el 100%. El resto habrá que verlo. Todavía China tiene que demostrar que ese crecimiento y todo ese poderío tecnológico lo puede hacer de manera y Estados Unidos tiene que demostrar que todas las inversiones en educación, en tecnología, la van a ayudar a seguir manteniendo un cierto liderazgo, aunque no sea el único, en los años por venir. Y habrá que ver qué pasa con otras potencias que puedan emerger en la película, ¿no? Brasil, India, también son signos de interrogación porque son países muy grandes, con O la economías enormes. Argentina, ¿por qué no? Argentina, no tengo ninguna duda, pero no tiene la dimensión en cuanto a el tamaño de su economía o el tamaño de la población para competir vis a vis con Brasil, Estados Unidos, China o India. Pero sí se puede convertir en el gran proveedor de recursos humanos, tecnológicos y científicos de primerísimo nivel, porque claramente tienen una educación que todavía sigue siendo la envidia de toda Latinoamérica. Entonces esos son ciertos assets que tenemos que conservar y tenemos que mejorar incluso. ¿Y qué crees que debería hacer Argentina en ese balance de potencias? ¿Debería cambiar sus relaciones con Estados Unidos o con China o atender más a algunos aspectos? ¿O crees que esta especie de neutralidad está bien? Hay que llevarse bien con todos, no sé si la palabra es neutralidad, pero negocios son negocios y eso significa que vos tenés que venderle lo más posible a la mayor cantidad de clientes. Lo que sí tiene que hacer Argentina es definir qué va a vender en los próximos 50 años, definir un rumbo, cuáles son las industrias a las que quiere apostar y ir con todos, incentivos fiscales, financieros, educativos, ver cuáles son los sectores que más queremos promover y ponerle mucha pila a eso. Eso es lo que realmente nos va a sacar de esta cosa mediocre y quieta en la que nos encontramos. Antonio, ha sido un placer y un privilegio escucharte. Me gustaría que estuvo muy bien tu mensaje, pero quiero algo más optimista todavía para los que terminamos la semana así medio raros. Tuvimos una buena noticia con el acuerdo de la deuda. Buenísima. Deci- Decime algo optimista para cerrar la nota y decime por qué hay que creer en Argentina. A ver, yo pienso que en septiembre vamos a estar mejor, por lo menos en el AMBA, en materia de COVID. Escucho a algunos médicos, no a todos, pero a los médicos que yo les tengo confianza, que me están dando a entender que en Capital en un par de semanas vamos a estar mucho mejor y en el Gran Buenos Aires en un mes, así que eso ya me pone contento. Creo que el arreglo con los acreedores es un paso enorme y gigantesco, porque un país sin crédito es un país que no puede avanzar en ningún ámbito. Nosotros tenemos una ventaja muy grande respecto al resto del mundo, que estamos acostumbrados a crisis profundas. Sabemos cómo reponernos de una crisis. Entonces, ya con crédito en la mano y con esa resiliencia que nos caracteriza, tal vez hacia fines de este año vamos a poder empezar a rebotar de este piso que tocamos y que realmente nos duele y nos lastima a todos. Yo creo que el 2020 va a ser un año donde vamos a crecer, donde vamos a ver un poco más de estabilidad, donde vamos a tener dificultades, pero las vamos a procesar de otra manera y nos vamos a empezar a entusiasmar. Ojalá nos volvamos a enamorar del país que tenemos. Yo veo mucha gente desencantada, mucha gente joven queriendo irse y eso me da mucha pena. Ojalá logremos reenamorarnos todos y convencernos de que vale la pena hacer todo el esfuerzo y el sacrificio para que el país salga para adelante. Antonio, muchas gracias nuevamente. Seguiremos en contacto y Gracias. esperaremos tener nuevas y mejores ideas todos para sacar esto adelante. Te Un mandamos abrazo un grande. abrazo y que Igualmente. termines muy bien tu semana. Gracias. Un abrazo. Y desde acá, desde las penumbras, eh, nos despedimos y los convocamos nuevamente para una nueva emisión de Forbes Live y para que compren Forbes Argentina, que llega con toda la semana que viene. Hasta luego.